Universidad Bolivariana del Ecuador. Asignatura. Didáctica de la Escuela Multigrado. Nuestro trabajo final integrador. Somos el grupo número 4, conformado por Medina Solano, Mirta Yajaira, Lenquín Simbaña Luis Francisco, Oña Salazar, Añina Yeli, Urina Maldonado, Gloria Lili. Nuestro estimado docente, el doctor Carlos Roberto Humanante Cabrera. A continuación les voy a leer el trabajo final integrador. Como tema tenemos microplanificación simultánea para escuelas multigrado. ¿Cuál es el objetivo? Modelar una microplanificación simultánea para escuelas multigrado de los subniveles elemental y media, utilizando los insumos generados en la tarea práctica 1, considerando los principios de la diversidad, heterogeneidad, flexibilidad y contextualización curricular. A continuación les voy a detallar una introducción de qué importante es la microplanificación simultánea, porque es una herramienta fundamental para la enseñanza en las escuelas multigrado, donde un mismo docente atiende a estudiantes de diferentes edades y niveles de aprendizaje en un solo espacio. Este enfoque permite organizar de manera efectiva las actividades de enseñanza y aprendizaje, asegurando que cada estudiante reciba una atención adecuada según sus necesidades y capacidades. A través de esta planificación se busca integrar contenidos de distintas áreas, fomentando el aprendizaje colaborativo, la autonomía y la participación de los estudiantes. Además, permite optimizar el tiempo y los recursos disponibles, facilitando la labor docente en contexto con diversidad de niveles educativos. En el contexto multigrado, la planificación simultánea es esencial para garantizar que cada estudiante reciba una adecuación de calidad, promoviendo el aprendizaje autónomo, la colaboración y el desarrollo de habilidades, clave en un ambiente inclusivo. A continuación, va a detallarles la microplanificación mi compañera Gloria. En la unidad educativa Gabriela Mistral, vamos a trabajar con la asignatura Lengua y Literatura en el nivel básica media con la cantidad de 15 estudiantes en el año lectivo 2024-2025. En la básica media trabajaremos con quinto, sexto y séptimo grado. Criterio de evaluación. Distingue la función y la transmisión cultural de la lengua, reconoce la influencia lingüística y culturales que explica los dialectos del castellano en el Ecuador e indaga sobre las características de los pueblos y nacionalidades del país que tienen otras lenguas. Las destrezas con criterio de desempeño. Reconoce en un texto literario los elementos característicos de los sentidos. Indicador de logro, reconocer la funcionalidad de la lengua escrita como manifestación cultural de nuestra identidad. Reconoce la funcionalidad de la lengua escrita como manifestación cultural y la identidad en diferentes contextos y situaciones. Reconoce la funcionalidad de la lengua escrita como manifestación cultural y la identidad en diferentes contextos, situaciones, atendiendo a la diversidad lingüística del Ecuador. Como recursos vamos a utilizar la computadora, carteles, policopias, cuadernos de trabajo, textos de estudiantes del Ministerio de Educación, lineamientos curricular de la escuela multigrado, enlaces tecnológicos, marcadores, lápices de colores. Como tiempo vamos a usar 10 minutos como para hacer una estrategia metodológica, como para dar la bienvenida, saludos a los niños y niñas, registro de asistencia, dinámica, como es el capitán manda. Los niños se agruparán según las indicaciones del docente. Como actividad tenemos la de 20 minutos, aprendizaje medio, tema cuento de la Cenicienta, iniciar una breve dramatización del cuento La Cenicienta para captar la atención de los estudiantes. En aprendizaje autónomo, como tema tenemos reconocimiento de los elementos característicos del contexto literario,
Los estudiantes dibujan y nombran a los personajes y los escenarios del cuento en sus fichas. Los estudiantes ordenan las imágenes de los eventos principales del cuento y escriben una oración corta para cada uno. Los estudiantes responden preguntas sobre el conflicto, problema y solución del cuento en sus fichas. Aprendizaje autónomo, tema reconocimiento de los elementos característicos de un tema literario. Los estudiantes escriben un párrafo sobre el mensaje o tema central del cuento y cómo se relaciona con sus propias vidas. Los estudiantes escriben una versión alternativa del cuento donde el conflicto se resuelve de una manera diferente que otras finales podrán existir. Los estudiantes ilustran una escena clave de una versión alternativa al cuento. A continuación, A continuación, La 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 compañera compañera Angie Oña. tiene apagado el audio. tiene apagado el audio. A continuación les voy a explicar acerca de los cuentos. Explicar y discutir con los estudiantes los elementos del cuento. Personajes. ¿Quiénes son los personajes principales? Escenario. ¿Dónde y cuándo sucede la historia? Eventos. ¿Qué sucede en la historia? Introducción, desarrollo y desenlace. Conflicto y resolución. ¿Cuál es el problema principal y cómo se soluciona? Aquí vemos un cuento de La Cenicienta. Acá tenemos las preguntas que tenemos que responder. ¿Por qué Cenicienta no pudo ir al baile en un principio? ¿Qué hizo el hada madrina de Cenicienta para ayudarla a ir al baile? ¿Cómo reconoció al príncipe a Cenicienta en el baile? ¿Por qué Cenicienta tuvo que salir corriendo del baile antes de que terminara? ¿Qué hizo el príncipe para encontrar a Cenicienta después del baile? ¿Cómo reaccionaron la madrastra y las hermanastras? Acá tenemos otras preguntas. ¿De qué, de qué se trata el cuento de la Cenicienta? Son preguntitas que podemos ir haciendo, depende del cuento que vayamos realizando. Ya. Para esto vamos a dedicar 20 minutos para el aprendizaje autónomo. Los estudiantes dibujan y nombran a los personajes en un escenario del cuento en sus fichas. Ordenan las imágenes de los eventos principales del cuento y escriben una oración corta para cada uno. Responden preguntas sobre el conflicto, problema y la solución del cuento en sus fichas. Aprendizaje mediado. Leer el cuento La Cenicienta en voz alta, mostrando imágenes o realizando gestos para ayudar en la comprensión. Explicar y discutir con los estudiantes los elementos del cuento, personajes, escenarios, eventos, conflictos y resolución. Como les había dicho anteriormente, los personajes y escenarios. Acá tenemos diferentes maneras de ir poniendo lo que hemos escuchado en aquel cuento. Aprendizaje mediano. Leer el cuento de la Cenicienta en voz alta, mostrando imágenes o realizando gestos para ayudar con la comprensión. Explicar o discutir con los estudiantes los elementos del cuento. ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Dónde y cuándo sucede la historia? ¿Qué sucede en la historia? Introducción, desarrollo y desenlace. ¿Cuál es cuál es el problema principal y cómo se soluciona? ¿Qué enseñanza o mensaje nos deja la historia? Veinte minutos para aprendizaje autónomo, redacción creativa. Los estudiantes escriben un breve párrafo cambiando el final del cuento. ¿Qué pasaría si Cenicienta no encontrara el zapato? ¿Cómo cambiaría la historia? Dibujo e ilustración. Los estudiantes ilustran la nueva escena final de su versión de la Cenicienta, donde dice que cambiar el final.
10 minutos de actividades de cierre. Pedir al estudiante que dibuje las escenas del cuento y compartan su trabajo con el resto de la clase. Actividad de cierre. Resaltar y exponer las diferencias, similitudes encontradas por cada uno. Actividades de cierre. Reflexionar sobre la importancia de los elementos literarios y cómo nos ayudan a entender mejor una historia. ¿Cómo pueden los elementos de un cuento ayudarnos a interpretar el mensaje del autor? Estos son unos anexos donde podemos dar estos papeles imprimiendo a los niños para que ellos puedan colorear, responder preguntas. Aquí, como vemos, todito eso, vamos completando los cuentos. Eso es todo. Muchas gracias.